Buenas tardes, bienvenidos a Espacio Fundación Telefónica. Qué alegría ver tantas caras, qué alegría ver a tanta gente. Qué éxito de convocatoria y no me puede hacer más ilusión daros la bienvenida esta tarde aquí a este auditorio. Yo soy Mónica de la Fuente, soy periodista, llevo más de 15 años trabajando con padres, madres, creadores de contenido en Internet y siempre relacionados con el mundo de la infancia y, claro, precisamente por esa relación con el mundo de la infancia y porque además soy madre, un tema como el que vamos a abordar hoy e intentar ayudar a la prevención del abuso sexual en la infancia, me llena de alegría encontrar tanto este auditorio tan lleno de gente y con tantas caras dispuestas a apoyar, a participar y sobre todo a romper el silencio, a colaborar en que ese silencio se rompa. Hoy estamos aquí para presentar con mucho orgullo, mucha alegría, el corto Secretos de Familia que ha puesto en marcha, ha rodado la Asociación Conciencia junto a un equipo maravilloso que vamos a conocer hoy. Y para eso no estoy sola y vamos a ir presentando a los principales responsables de este proyecto. Antes, recordaros que este evento se está retransmitiendo a través de streaming. Nos podemos saludar a las personas que están al otro lado de la pantalla. Recordaros que la retransmisión del corto no se va a realizar porque este corto ha sido seleccionado en el Festival de Málaga dentro de la categoría Cortometrajes Málaga, sección oficial, lo cual es una maravillosa noticia. Y por lo tanto se proyectará por primera vez el viernes 14 de marzo a las 4 de la tarde en el Cine Albéniz y el sábado 15 de marzo en la Sala de Turismo y Deporte de Andalucía en Málaga. Con lo cual tenemos que la gente que está en streaming no lo va a poder ver, pero cortaremos solo esa parte durante la retransmisión del corto y volveremos después del corto con el Cineforum y el coloquio con el equipo. No me entretengo más, voy a dar la bienvenida a una de las principales responsables de este proyecto, de que estemos hoy aquí. Ella es Margarita Ortiz Tallo, presidenta de la Asociación Conciencia, que vamos a dar un aplauso enorme. Gracias, Mónica. Margarita es profesora de la Universidad de Málaga durante 32 años. Sí. ¡Qué maravilla! Sí. La jubilación le ha permitido emprender este proyecto hace 7 años. Premio en el año 2023 de la Unión Profesional de Sanitarios de Málaga por su aportación en el campo del tratamiento y la prevención del abuso infantil. En el año 2024 fue destacada por el Colegio de Psicología de Andalucía Oriental como una de las 12 mujeres internacionales que dejan huella en la psicología. Y hoy estamos aquí presentando este proyecto, este corto. Margarita, ¿qué significa Secretos de Familia? Bueno, estamos, no yo solamente, sino todo el equipo, emocionadísimos de ver este lleno. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí, a ti, Mónica. Es de verdad súper emocionante, es como un sueño. Yo le decía antes a Álvaro, ahora lo conoceréis, digo, no sé si es realidad o es sueño lo que estoy viviendo. Tengo una sensación extraña, como si de verdad no fuera realidad lo que está pasando, porque hace 7 años no hubiéramos soñado jamás en conseguir llegar a tantísimas personas y que no hubiera miedo de oír hablar de este tema, que hace 7 años cada vez que nos acercábamos a un sitio, oye, ¿podemos dar una charla gratuita sobre abuso sexual en la infancia? Ay, mejor vuelva usted mañana, ¿no? No había manera, no era fácil, tuvimos mucho apoyo, pero no fue fácil. Entonces, que llegar hoy, vernos aquí, la Fundación Telefónica apoyándonos y todo este lleno de personas adultas apoyando a los niños y a las niñas, pues la verdad que es un honor. Y muy agradecida, muy emocionada. Y este corto, cuéntanos un poquito, antes de entrar en él, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuál es el objetivo? Sí.
Bueno, el objetivo es concienciar. Fijaros que nosotros nos llamamos Asociación Conciencia, con un doble objetivo: concienciar a la sociedad y hacerlo con ciencia. Somos profesoras universitarias, las fundadoras de la asociación, y lo que pretendemos es eso, que la sociedad comprenda que esto ocurre, que sigue ocurriendo, que ocurre en cualquier nivel social o cultural, y que somos los adultos los responsables, que no podemos darle las herramientas solamente a los menores, que sí, que tenemos que darle, pero los responsables de que esto no ocurra o no ocurra tanto, desde luego es nuestro, de los adultos, y por eso es una maravilla ver aquí tanto adulto, ¿no? Responsable. Tanto adulto, pero no todos adultos. No, claro, el corto. El corto es consecuencia de hace menos de un año, esto es otro sueño, hace menos de un año hicimos un concurso de relatos. Aquí hay algunos de los autores y de las autoras de los relatos, y fueron relatos, pues todos ellos reales, muchos autobiográficos, otros basados en la realidad, y el premio era que lo publicamos. Publicamos los relatos, lo presentamos aquí en Madrid, y en la presentación pues se hizo una obra de teatro sobre uno de los relatos, y este es el relato que luego se convirtió en corto de cine. Entonces, pues necesitábamos una niña para el corto. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que vamos a ver son las consecuencias de la vida adulta, la consecuencia del abuso en la vida adulta, pero a quien le ha pasado es a una niña. Entonces, Valeria, querida, es nuestra querida niña que sale en el corto, Valeria García, la más valiente, que a Mónica y a mí nos encantaría que nos contaras, bueno, cuando te propusieron colaborar en este corto, ¿qué quieres tú contarnos hoy? Cuenta lo que tú quieras. Pues no sé, pues estoy muy contenta, estoy un poco nerviosa por ver el corto y también muy agradecida por todo el equipo, los directores Álvaro y Jorge por darme esta oportunidad, y pues eso, que también estoy muy contenta. En el rodaje me lo he pasado súper bien y... También hemos pasado miedo. Fijaros que una de las escenas que ella tenía que grabar, se iba a otra habitación y tenía como que llamar a su mamá angustiada. Sabíamos que era ficción, sabíamos que no le estaba pasando nada, pero su madre y yo, que estábamos en el otro lado, y Mercedes, nada más que de oírla, de lo bien que trabaja, es increíble. Es un pedazo de actriz y tiene un futuro, Mónica, que nos va a quitar el trabajo, bueno, a los actores, a mí no, porque yo ya no quiero más trabajo. Pero... ¿Tú quieres contar algo más? Bueno, yo voy a contar que ella y sus padres son tan generosos que, aunque todos los que han colaborado en el corto han cobrado poquísimo y mucho menos de lo que se merecen, y hemos conseguido el dinero después de muchísimos esfuerzos y gracias a muchas personas solidarias, pero cuando fuimos a abonar lo suyo, dijo ella: no, yo lo quiero donar a la asociación. Así que un aplauso para Valeria. ¿Quieres decir algo más? ¿No, bonita? Pues la dejamos descansar. Sí, ya está. Muchas gracias, Valeria. Siéntate. Y la infancia, al final, es por lo que estamos aquí, ¿verdad? Por trabajar. Queremos saber un poco más del corto. Y para saber un poco más del corto, ¿a quién tenemos que llamar? A ver, que lo busque. Álvaro, ¿dónde está? Querido Álvaro, ven para acá. Álvaro Lasso de la Vega, co-guionista, codirector del corto Secretos de Familia, director teatral y director creativo de Conciencia, de la Asociación Conciencia desde sus comienzos. Adoptó la obra de teatro Corazonada y ha intervenido en la elaboración de cuentos, dibujos animados, antologías y materiales diseñados por la asociación. ¿Qué significa para ti estar aquí? Respira un poco. Bueno, bienvenido. Gracias. ¿Qué significa para ti estar aquí, Álvaro? Bueno, es un sueño. Margarita lo ha expresado perfectamente. Jamás pensé
que este trabajo que hago con Conciencia llegara tan lejos, llegara a tanta gente, y para nosotros de verdad es como vivir una... Es que los proyectos de Conciencia tienen un ángel, un angelito por detrás. Cualquier proyecto lo ha tenido, en todos los que he trabajado. Hemos tenido un ángel detrás que nos ha ayudado y aquí está claro que también lo tenemos. ¿Nos vas a contar un poquito mejor el proceso técnico, artístico de esta pieza? ¿Todo tuyo? Bueno, esto nace... Os voy a dejar a los dos solos, dejo al de protagonista, ¿de acuerdo? Este corto nace un poco con Ángel, como decía antes, porque esto nace del libro Cicatrices Invisibles. Es un proyecto que hace Conciencia de un concurso de relatos donde se reciben 18 relatos, donde se publica y para presentar ese libro en Madrid, en el Ateneo, Margarita me pidió hacer algún evento, alguna cosa que cerrase el acto y que fuese bonito. A mí se me ocurrió coger uno de los relatos, hacer un paso teatral con él y cerrar con eso el evento. Quedó fantástico. Los actores, además, lo hicieron... ¿Qué vas a decir? Totalmente, altruistamente, lo hicieron de maravilla. Y cuando terminamos, un poco por decirle a los actores algo, le pregunté a Margarita, oye, ¿te importa si les digo que si en algún momento vamos a hacer un corto con esto? Y me dijo Margarita, díselo, pero oye, eso ya es cosa tuya. Se lo dije y no ha pasado un año y estamos presentando el corto. Por eso decía que los proyectos de Conciencia tienen un ángel. Porque pasar de queremos hacer un libro de relatos, de ahí sacar para hacer un paso teatral, de ahí sacar para hacer un corto, y el corto ya está presentado. Hemos presentado el corto y lo primero lo han seleccionado en el Festival de Málaga. Yo pues no puedo más que decir que es como vivir un sueño, ¿no? Efectivamente. ¿Qué importancia tiene la música? Que ya vemos aquí un poco el micrófono, hay una pista. ¿Qué importancia tiene la música y la parte un poco, aparte de la historia, ¿no? Toda la preparación creativa de este corto. Fundamental. Uno puede quizá entender la música sin la imagen, pero la imagen de una película sin la música es muy difícil de comprenderla. No ya en este corto, en cualquier película. No puede imaginarse a Al Pacino en la última escena mientras la cámara sin la música. No, porque la música y el cine están unidos. Nosotros queríamos que la música fuese fundamental dentro de este corto. Pero en un corto de 10 minutos que la música sea fundamental es muy difícil. En una película de 2 horas es más fácil, no voy a decir que sea más fácil, pero fluye mejor. Para que la música fuese tan importante como nosotros queríamos en el corto, hicimos que la protagonista del corto, la música, fuese fundamental para la protagonista dentro del corto. Al tener, esa música, la protagonista en el subconsciente, eso entra dentro del subconsciente del público y enseguida relacionas la música como nosotros queríamos. Pero para hacer eso también necesitábamos una música de verdad magnífica, especial. Contactamos con un músico especial y con un letrista especial que hicieron una canción maravillosa que se llama Niña de Luna y que, cantó también una niña de 16 años de una forma, con una voz particular, maravillosa, personalísima. Ese músico se llama Marc Cervera. Hoy no ha podido venir. Hoy no. Su hermana se llama Lucía Cervera, que es la que ha cantado. Tampoco han podido venir, pero nos han enviado un pequeño vídeo que a mí me gustaría poner, porque considero que ellos son parte fundamental de este corto y tienen que tener su espacio. Pues si nuestros compañeros técnicos nos lo ponen, podemos ver ese vídeo. Hola, hola. ¿Qué tal? Vale, no. Hola. Hola. Yo soy Marc Cervera. Yo soy Lucía Cervera. Y nos da mucha penita no poder estar ahí con vosotros para poder ver el corto de Secretos de Familia, ese magnífico corto, y no poder tocar ahí en directo, pero no ha sido posible. Igualmente, os hacemos un favor porque la gente que va a tocar esta canción lo va a hacer mucho mejor que nosotros y va
más profesional. Sí, va a levantar la canción a otro nivel. Espero que os guste mucho el proyecto y que lo disfrutéis, que os toque, y un saludito muy grande. Saludos. Besito, chao. Tengo que decir que, aunque viniesen los mejores músicos del mundo, no lo harían mejor que ellos, ¿eh? Porque son muy, muy buenos. Pero bueno, no han podido estar aquí con nosotros. No han podido estar aquí con nosotros, les mandamos un beso grande, pero sí ya nos han dado la pista de lo que vas a hacer ahora. Sí, efectivamente. Yo, como, digamos, le doy a todo. Voy a coger el bajo después de 20 años. Llevo 20 años sin tocar el bajo, pero hoy voy a tocar el bajo porque esto lo merece. Y voy a estar acompañado por Luis Espacio, por Gonzalo Lasso y por Marc Calvo, que en el caso de Marc Calvo y de Gonzalo Lasso son además el actor y la actriz protagonista de este corto. Quedaos con lo que dice. Es decir, vamos a intentar que suene algo medio en condiciones, habiendo ensayado media hora, con la gente que ha participado tan activamente dentro de este corto. Me parece una cosa bonita. De Pues, modo que, por favor... Un aplauso. esta canción. Es difícil salir ahora después de verlo, ¿verdad? Pero hay que romper el silencio, porque como bien nos cuenta la última frase, el silencio perpetúa el abuso. Así que es hora de hablar y de ayudar a aquellas personas que lo han vivido a que puedan hablar también.
vamos a comentar este corto que nos ha dejado sin palabras, Secretos de Familia, con Margarita Ortiz Tallo, la que invito a subir, Álvaro Lasso de la Vega, Jorge de la Cruz, codirector del corto, Mar Calvo, actriz principal, y Gonzalo Lasso, actor y compositor de la letra de la canción. Muchas gracias. Yo creo que voy aquí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se queda? Nos quedamos un poco enmudecidos, ¿verdad? Sí. Como equipo, lo primero, daros la enhorabuena por este proyecto tan bonito, ese mensaje final, ¿no?, que tan bien resume lo que habéis querido hacer. Margarita, empezamos por ti, si quieres. Mira, yo quiero decir que así de mudos nos quedamos los profesionales cuando oímos esta historia. Yo estoy muy emocionada porque a mí es un tema que me emociona mucho porque lo he oído tantas veces en consulta y tantos años de silencio de tantas mujeres y de tantos hombres que poder desahogarme yo misma, porque esta historia no es mi historia, es la historias que yo he oído en consulta, para mí es liberador también, ¿no? Así que agradecido por haber tenido esta oportunidad en la vida de poder compartir con el mundo lo que vivimos los profesionales y lo que sufrimos con el dolor de todas estas personas que llevan tantos años en silencio. Que este aplauso vaya también precisamente para todas aquellas personas que se quedan sin palabras y que no saben cómo expresar, ¿no? Después de ver algo así, yo pensaba cuando lo veía en lo que puede remover estas imágenes, estos silencios, todo lo que trae, todo lo que no se cuenta, ¿verdad? Lo que puede implicar, y qué importante ponerle piel y ponerle voz a esto. Vamos a dar un pequeño... Sí. Y os invito a que, por supuesto, voy a iros haciendo preguntas, pero os invito a que participéis, y también invito a nuestro público, si en algún momento quiere hacer alguna pregunta, sentiros también partícipes, ¿vale? Gonzalo, ¿qué tal? Enhorabuena. Se hace raro, ¿verdad? Después de ver el corto, teneros aquí delante, es una experiencia compleja. ¿Qué tal la experiencia de ver el corto, verlo con público? No sé si es la primera vez que lo veis con público. En la segunda se hizo una presentación en Málaga y bueno, sobrecogedor un poco, pero bueno, bonito y contento de que el mensaje llegue al público. ¿Cómo os preparáis para un trabajo así, como actor y además trabajando también como compositor? Bueno, como actor yo creo que un poco se crea entre bueno, el elenco que me acompaña, que me lo regala todo, y luego pues el trabajo de los directores, de todo el equipo, que tenemos ahí parte del equipo también, que bueno, entre todos se crea un clima que favorece mucho el trabajo, y al final te da pie a soltarte en ese sentido. ¿No os sentís intimidados? Y pregunto también a Mar, ¿no os sentís intimidados ante un tema tan sensible, tan delicado, tan difícil de abordar? Sí, yo bastante. Yo cuando hicimos como la parte teatralizada, lo que ha contado Álvaro antes, que primero era un relato que teatralizamos, yo ese día estaba muy nerviosa. Precisamente por eso, por decir, Dios mío, esto cómo se transmite de manera respetuosa, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, yo teniendo eso presente y desde el cariño y lo mejor que puedo hacer, que es que al final mi trabajo es representar realidades que yo no he vivido, algunas sí las habré vivido, pero otras no, y teniendo eso en cuenta e intentando hacerlo con todo el amor y el respeto. Y luego, pues, con respecto a lo que es el corto, yo es la primera vez que lo veía. ¿Y qué tal? Bueno, muchas sensaciones diferentes, la verdad.
al final, como, bueno, yo también tengo menos experiencia en lo que es audiovisual, entonces es principal la perspectiva de los directores cuando estás ahí, porque no sabes qué es lo que se está viendo, simplemente solo el encuadre, ¿no? Ya cuenta una cosa u otra y a lo mejor tú tienes que preguntar, oye, ¿hasta dónde se me ve? O ¿hasta dónde cuento? ¿No? ¿Dónde está el foco? En la mirada, en toda la cara. Entonces, bueno, pues para eso ellos y la guía de ellos fue obviamente principal. Y como ha dicho Gonzalo, el elenco hacía que todo también fluyese y fuese posible. Y bueno, pues yo, en mi caso sí que, al ser un tema tan sensible y que no puedes abordar al final de una manera como mental, diciendo, yo he vivido esto, entonces me voy a poner, ¿no? Porque ya si nos metemos como en técnicas interpretativas, no es tan una cosa de recuperar tu propia vivencia, sino, bueno, en mi caso yo he intentado como llevármelo al cuerpo, a una cosa como muy de el rechazo, que eso sí que es como una cosa muy concreta que creo que hemos podido sentir todas las personas en algún momento, un rechazo físico por algo que nos estuviese pasando, algo que no nos gustase, y centrar esa atención como en ese rechazo y trabajar desde ahí como sobre todo con sensaciones físicas. Y pues bueno, el ataque de ansiedad también como desde ese lugar físico, sobre todo. Como has dicho que podemos interrumpir, yo... Dale, bueno, el ataque de ansiedad, calladme. sí, el ataque de ansiedad les impactó mucho al resto de actores porque yo cada vez que lo veo estaban fuera, estábamos en otra sala y ella estaba en el cuarto de baño con la cámara. Y para mí era muy importante también que aparecieran las autoagresiones. No sé si, bueno, a lo mejor a algunas personas se le ha pasado, pero las personas que tienen mucha ansiedad se autoagreden para relajarse. Y bueno, eso lo vemos los profesionales constantemente, en las piernas, en los brazos. Entonces yo tenía mucho interés en que salieran las autoagresiones para que el público, la sociedad se entere que es una manera que tienen las personas que están sufriendo de relajarse, ¿no? Prefieren un dolor físico que un dolor psicológico. Y bueno, ella lo hizo espectacularmente porque esa escena realmente es impactante para quien además no conozca lo que ocurre cuando hay ansiedad. Y yo sé que a Gonzalo, por ejemplo, esa escena lo dejó que no podía ni seguir trabajando, ¿no? Es que es fundamental, esa escena es fundamental dentro del corto. Además, ocurre una cosa muy curiosa. Esa escena no estaba dentro del corto así. Esa escena estaba escrita en el guión con digamos, una voz en off de fondo. Uh-huh. Y la tarde anterior fue cuando Mar se enteró de que no iba a ser como ella había ensayado y entonces fue un poco improvisada. Por eso tiene esa fuerza que tiene esa escena. Porque juntar en una improvisación una escena tan fuerte y encima una actriz tan buena, pues la cosa salió muy bien, salió muy bien. Como codirectores, que hemos hablado contigo, Álvaro, pero no hemos hablado con Jorge de la Cruz, también codirector, ¿cómo habéis trabajado, cómo ha sido afrontar la dirección de este trabajo, precisamente abordando un tema como este, ¿no? Y con una sensibilidad que requiere muy específica, ¿no? Una responsabilidad muy grande, entiendo. Sí, bueno, yo creo que al final lo que descubrimos en el proceso era que estaba muy claro que las respuestas venían casi siempre de la realidad. Y en este caso la realidad era Margarita, que es la que ha estado tantos años trabajando con gente tan cerca del problema. El caso de la escena del baño no tenía las autolesiones. Ocurrieron porque preguntamos a Margarita y Margarita nos lo contó. Y esa ha sido un poco como la dinámica. Cada vez que había algo que había que ponerle, que había que construirlo, la respuesta siempre estaba en volver a preguntar a la información, a la fuente, ¿no? A la fuente. Y qué es lo que... Sí, pero en este caso era realmente así. No había que ponerse a ficcionar, no había que ponerse a debatir, era preguntemos cómo es esto y analicemos cómo esto lo podemos contar con la cámara y con los actores.
Fíjate que yo voy a volver a decir algo. A mí una de las cosas que más me ha impactado en mi vida profesional, como tengo ya años, pues he visto las mismas historias en madres e hijas, ¿no? Que es lo que he querido transmitir aquí. Y madres que han dejado a sus hijas al cuidado de sus propios padres porque tenían amnesia psicógena de lo que a ellas les había ocurrido. Y cuando le conté eso a su madre, porque su madre, Esperanza Elipe, la que hace de madre es su madre real, que también es precioso eso. Eso iba a ir ahora a eso, porque es que se me pone la carne de gallina realmente con ese momento. Claro, porque ella me decía, pero ¿cómo puede ser eso de que la madre no lo sepa? Pero ¿cómo ha dejado la madre que el abuelo? Y cuando le explicaba yo eso, se le quedó tal cara que es que no hizo falta que pusiera cara, que es que se le quedó ya esa cara todo el día, vaya, que la pobre... que es una pena que no esté hoy aquí tu madre, porque la verdad que fue impresionante. Perdón, sí, creo que alguien quería intervenir antes cuando estábamos hablando. Ay, no veo nada. Vale. Perdona, es que me ha tocado un poco la fibra, ¿vale? A mí me interesa mucho este tipo de historias. Yo soy productora y trabajo ese tipo de historias, lo he trabajado y hago guías didácticas. Entonces me ha llamado muchísimo la atención el hecho de que el mensaje está supeditado a lo que ha dicho Margarita. Por eso, a mí no me ha gustado el cortometraje, lo siento. Sí me gusta el tema, sí me gusta el planteamiento, pero no el proceso de realización. La niña, por ejemplo, está puesta, estar o no estar en el cortometraje da un poco igual. ¿Sabes? O sea, porque simplemente es para introducir al espectador. Pero es verdad que yo he visto... Y ahí me lo habéis dado vosotros un poco la razón, que habéis metido todo con calzador. Esto no está, pero vamos a meterlo. Esto no está, pero vamos a meterlo. Entonces, para mí, por ejemplo, es más importante o más relevante porque esa mujer al final se casa. O sea, ¿qué tipo de mujer es? O sea, de perspectiva de mujer, a mí, por ejemplo, eso me llama mucho la atención. Si yo he sido violada, no me caso con una persona y no tengo relaciones, sí, no, o lo que sea. Así que es verdad que es una visión muy particular del problema y no estoy muy a fondo y no lo he vivido en primera persona, pero sí he vivido otras problemáticas y entiendo que el espectador tiene que reflexionar de cara a tomar conciencia y actuar. Yo he visto un corto, he visto una visión, pero no me ha generado el hecho de tengo que actuar o qué puedo hacer, porque la madre no hace nada. La madre vivió hasta los 14 años o supo que su padre estaba violando a su hija y no se lo quitó de encima. No. ¿Vale? Entonces, esa realidad me parece fundamental, por ejemplo, de cara a que se supone que esto tiene que movilizar a adultos. Pues si los adultos tenemos que movilizarnos, tenemos que tener una realidad clara y concisa de qué hacer, como sucede también con la violencia de las mujeres, de maltratadores de maridos, y las vecinas lo sabían y no hacían nada. Entonces, me parece súper fundamental. Y no es por quitaros nada ni por el esto, es que me ha tocado un poco la fibra. Gracias por tu comentario, equipo. Margarita, por favor. No, porque ella sabe la historia real. Bueno, es una historia real. Y quizás lo que tú dices sería para una película. Estaríamos encantados de darte el guión de una película completa de qué pasó antes y qué pasó después y por qué se casa y qué ocurre después. Porque en el relato... Sí. Tres realidades vinculadas a mujeres y hombres que le ha pasado esta realidad. O sea, que no es una realidad que me es lejana. ¿Vale? No. Entonces existe y el cortometraje con 3 minutos se puede hacer. Es un problema de narrativa, que eso va por otro lado. Bueno, ya, eso ya. ¿Vale? O sea, eso va por otro lado. Bueno, pero me refiero... Bueno, que te agradecemos, pero bueno, sí, te agradecemos. Gracias. De todas formas, si queréis contestar... Yo creo que tenemos que dar voz a... Vamos a dejar que conteste Margarita, que es ha sido nombrada una de las 12 psicólogas más influyentes de la historia de la psicología. No, pero yo no puedo... Creo que ella tiene algo que decir al respecto. Todos los comentarios son bienvenidos y yo te lo agradezco. Yo como no me dedico al cine, ni soy guionista tampoco, pues seguramente el guión tiene sus fallos y el origen del relato también lo puede tener. Pero bueno, es el relato que hemos hecho y es el corto que hemos hecho. Lo hemos hecho con todo el cariño, con toda la buena intención, con el deseo de transmitir y llegar. Sensibilizar al público de que esto ocurre de mil maneras, que las madres no es que haya permitido
no es que haya permitido que abusen de su hija dando el permiso, es que la madre no ha tenido una amnesia. Es que ha sido así, es que es así. Es que la disociación y la amnesia existen para salvarnos de lo que no podemos soportar. Entonces esta madre, que seguramente fue abusada por su propio padre, no ha podido soportar eso en su vida y lo ha olvidado. Y lo recuerda cuando su hija lo dice. Eso es lo que he querido transmitir yo en el relato. Pero a lo mejor no está bien transmitido. Luego perdón. Sí. Bueno, tampoco... Sí, no es cuestión de hacer un... No. Además, después del programa, si queréis, Claro. se puede comentar a nivel individual. Les comentáis personalmente, que es normal, que genera muchas emociones. Si yo pudiese añadir algo... Sí, claro. A mí me gusta también pensar que yo no soy la medida de todas las cosas. Entonces, esto que parte de una historia real... O sea, es cierto que muchas veces la realidad supera la ficción. Entonces, es difícil muchas veces ponerse en la tesitura de imaginar una realidad tan chocante que a priori puede parecer que no tiene ni sentido. Pero es que muchas veces la vida sucede de manera inexplicable para mucha gente. Entonces, nada, simplemente decir que no somos la medida de todas las cosas. Entonces, simplemente que a mí no me parezca verosímil no significa que no ocurra en la realidad. Y para terminar... Sí. Para terminar, me gustaría también comentar que mi niña, Valeria, aparece en el corto porque el principio es la pesadilla. La pesadilla. Es la pesadilla que está teniendo la adulta, que por eso el corto empieza con despierta princesa. La está despertando y ella abre los ojos. Lo anterior ha sido una pesadilla de ella niña. Claro, entonces ahí destacamos todos los síntomas. El estrés postraumático produce pesadillas, hemos querido poner las pesadillas, produce ansiedad, produce autoagresiones, produce problemas físicos, dolores de cabeza, muchísimos problemas físicos. En fin, claro, tendríamos que hacer una película. ¿Tú quieres decir algo, Fabiola? No funciona. Ahora. Bueno, yo quiero darte las gracias, Margarita. Bueno, y por supuesto a todo el equipo. Creo que yo, que he pasado por esto, que he sufrido abuso infantil, sí que me he visto. Quizás la situación no es la misma, pero creo que ninguna situación de abuso infantil es igual. Aunque luego las mentes funcionen parecido, pero son todos muy diferentes. Creo que este corto ha llegado en un momento estupendo. Yo siento que la sociedad empieza a estar preparada para escuchar esto y que se empieza a romper el silencio. Porque efectivamente, como he leído en una de las frases, creo que el silencio es lo que perpetúa el abuso. Y es verdad que hay gente que no quiere escuchar o que no quiere ver, porque es muy doloroso, porque es algo muy duro y muy feo, pero sucede, y sucede muchísimo más de lo que queremos creer. Así que os doy las gracias a todos. A ti. A pesar de que no has vivido esta experiencia, creo que lo has representado muy bien. Y desde luego creo que el papel de la niña es fundamental. Fundamental, porque eres tú quien hace que nosotros, los que hemos pasado por esto, nos pongamos ahí otra vez y podamos sentirlo. Muy bien. Gracias. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Muchas gracias, Fabiola. Un placer escucharte, y yo también comparto la opinión en cuanto a la figura de la niña, porque es hasta más duro, quizás, ¿no? Ese comienzo con lo que vivimos después me parece un contraste que realmente nos lleva a la realidad, ¿no? Claro. Nadie queremos ver sufrir a un niño o a una niña, y sin embargo pasa. Y sin embargo, callamos. Y madres callan, padres callan, y lo saben, y pasa en la vida. Quiero seguir comentando qué abordaje hacéis desde la dirección, qué creéis que aportáis
¿habéis visto mucho material? ¿Os habéis documentado? ¿Habéis intentado o habéis partido desde cero y pensado, voy a darle mi toque y no me voy a documentar con cómo se ha abordado esta temática en otras ocasiones? Sí, nos hemos documentado, claro que sí. Pero tienes que tener en cuenta que esto no es un trabajo cinematográfico pensado para ser un trabajo únicamente cinematográfico. Eso es muy importante que digas. Claro, esto es un cortometraje para la sociedad. Nosotros es como si recibimos un testigo. Es una carrera y recibimos el testigo y tú llevas el testigo, pero en vez de correr hacia la meta, lo que corres es hacia el público. Y porque lo que quieres es lanzar tu mensaje al público. Ahora ya tenéis el mensaje. Ahora ya no podéis mirar para otro lado, ya lo habéis visto. ¿Qué vais a hacer? Eso es lo que nosotros queremos. Transmitir el mensaje. Entonces, cinematográficamente, pues puede haber a quien le guste más, a quien le guste menos, a quien piense que el guión es magnífico o que el guión es malísimo. Pero no es el único objetivo. Nos han seleccionado al Festival de Málaga. De verdad que para nosotros es una satisfacción personal inmensa. Pero no es el objetivo, pero porque va a tener más difusión. El objetivo es social. Claro. Claro. Nosotros no ganamos nada con esto, ¿no? No somos, bueno, por lo menos, claro, la Asociación Conciencia no nos dedicamos al cine, ni vamos a continuar haciendo cine, en principio. En principio, bueno, ¿no? En principio. ¿Sabe? Sí, el objetivo es social. Tenía una pregunta por aquí, si no sigo yo. Si pasa, bueno, tenemos un montón de preguntas. Sí. Bueno, yo lo primero que daros la enhorabuena a todos, que a mí me ha gustado muchísimo, me ha parecido un trabajazo y que a mí también, desgraciadamente, el tema me toca muy de cerca. Y ¿Dónde habla? Y además, como que me fascina, o sea, no lo digo como con la boca grande, es una cosa súper guay, porque eso es lo peor que hay, pero que me interesa muchísimo. O sea, yo siempre, una película, no sé qué, o sea, como que es un tema que me genera, no sé si es morbo, no sé qué es, o sea, también quiero saber como vuestra opinión con respecto a por qué tanto interés. Pero la pregunta es, bueno, y luego también como que me parece que el corto está muy guay porque es que tampoco no hay un ABC de qué hacer ante el abuso, ¿no? O sea, es que es una cosa como que es un monstruo de muchas cabezas y hay muchas capas y hay muchos... O sea, tú como víctima te posicionas, como la madre tiene un papel, el padre... O sea, entonces simplemente es lo que perdón, no sé el nombre del director, pero Lasso... Sí. Álvaro Lasso, lo que ha dicho, que, o sea, que visibilizarlo, darle voz y que tú como espectador dices como, ¿y qué hago? Porque tampoco, es que yo no tengo la respuesta tampoco, no sé. Y la pregunta es... La pregunta es ¿por qué pasa tanto? ¿Por qué creéis que pasa tanto? Que tampoco hay una respuesta, pero ¿por qué se da tanto que abusar de un niño? Mira, fíjate... bueno, te iba a decir de tu comentario que hace 7 años íbamos a los centros escolares, como decía antes, y no nos recibían. No podíamos dar una charla o un taller, ni con cuentos, ni con nada. Y ahora, pues, estáis muchas personas escuchándonos. Y ese es ya el paso, ese ha sido el gran paso. ¿Por qué ocurre? Porque un depredador sexual puede abusar de media de 250 niños. Fijaros en un colegio. En un colegio, imaginaros un profesor que abuse de niños, pues cada año tiene, si nadie habla, ese profesor está 20 años de su vida profesional abusando de niños. ¿De cuántos abusa? De niños o de niñas, ¿no? Entonces no son tantos los depredadores, afortunadamente no son tantos. Yo también he estado en prisión haciendo investigación con depredadores, con abusadores sexuales y también he hablado con ellos. Lo que pasa es que tienen una vida sexual muy intensa y entonces si los abusados se quedan callados y los familiares se quedan callados, pues él sigue trabajando. Ese es el tema. Pregunto yo... bueno, voy a hacer una pregunta mientras tanto. Mar,
¿qué ha significado trabajar en este corto con tu madre? Porque ¿cómo te preparas? ¿Cómo afrontas este trabajo actoral encima con tu madre? Pues bueno, no te preparas. O sea, quiero decir, es un regalo, la verdad, porque al final hay una parte que no tienes que trabajarte, que es el vínculo, porque ya está, ya existe y en cuanto le cojo la mano es la mano de mi madre y yo eso no tengo que creármelo, porque ya lo es. Entonces, pues eso, para mí como persona, como actriz, es un regalo. Y luego, bueno, claro, esto... mi madre entró para el corto, concretamente, porque cuando hicimos la cosa dramatizada era otra persona, entonces yo he vivido como el hacerlo con dos personas distintas, que también es interesante, ¿no? Como eso. Y bueno, es que o sea, no soy objetiva, lo siento, es que es mi madre. O sea, me parece increíble y me parece que trabaja siempre muy bien y que con sus ojos yo ya lo tengo todo. Y ya me sale. Y ese mamá que le digo es completamente sincero y, o sea, es como mentira, de pronto, no soy actriz, estoy haciendo, o sea, ¿no? Como que esa parte justo no estoy trabajando, estoy siendo yo y ya. Pero, no sé, fue un regalo que quisiese participar también cuando se lo propusimos y bueno, pues fue sí. Un fichaje de último momento. Totalmente. Llegó, creo que unos días antes al proyecto. Y también, como dice Margarita, cuando ella empezó a preguntarle como cosas, o sea, estábamos todos, yo creo que en general el equipo, es una cosa como lo suficientemente lejana como para que todo el rato estuviésemos haciendo preguntas sobre todo, pero ¿y esto por qué? ¿Y eso? ¿Y se llega a casar? ¿Por qué sucede esto? ¿Y cuántos meses? Y sí, hombre, ¿tantos meses se va a tirar? Sí, esto es así y sucede. Y Margarita estaba ahí, Margarita estuvo todo el rodaje y también las claves, como decir, no, es un shock. Tú tienes que tener un shock y a lo mejor tú lo que piensas es, no, yo aquí tengo que estar súper desbordada y de pronto es como, no, claro, es que hay una parte de shock que es así lo que viven ellas. Y eso, y como la cosa de la madre, ¿no? Había como un momento de cuando la madre escucha que la hija ha sido violada y aún así pasa un rato en el que la madre se queda como hasta que ya dice, mi padre. Y entonces fue como todo eso, ¿no? El decir, no, es que es un proceso que a lo mejor, aunque a ti te parezca inverosímil, es el que estamos proponiendo y es una cosa que sucede así. Y ocurre así y cada persona somos diferentes y reaccionamos diferente, pero de pronto, pues eso, trabajar como cosas que no estás acostumbrada a tú reaccionar así, pues es interesante y hacerlo con mi madre, pues por supuesto, una maravilla y ojalá fuera una peli y no solo un corto porque hubiera sido más rato. No sé si queréis aportar algo en cuanto a la relación madre-hija. A mí me parece que esto que antes lo mencionabas, una de las más impactantes, ¿no? ¿Cómo afecta una situación así a la relación de madre-hija, ¿no? En este caso, y cómo impacta. Claro, es que no puedo tampoco contar mucho más porque no pararía, pero efectivamente muchas veces en mi vida profesional he tenido, cuando me he dado cuenta que esa madre ha sido abusada, decir, pero ¿con quién estás dejando a los niños el fin de semana? En casa de los abuelos. ¿Pero de qué abuelos? ¿De tus padres? No, ve ahora mismo por ellos. Y no habían caído. Y eso no me ha pasado con una, eso me ha pasado con muchas. No habían caído, pues porque te distancias de la realidad para sobrevivir. Porque como no lo has contado nunca, pues llega un momento que tú no sabes si ha sido un sueño tuyo, si no, y eso va saliendo en terapia. No, desde luego la cara de Esperanza es... Claro, es el shock y el recuerdo. Bueno, y vamos a decir otra cosa. Después de la presentación de Málaga hubo pues una persona que nos dijo... He tenido el recuerdo de un abuso que llevaba años sin acordarme. Claro, es que tenemos que sobrevivir de alguna manera, ¿no?
Y la mente nos ayuda así. Yo quiero aprovechar para decir lo del libro Cicatrices Invisibles, porque aquí hay algunas de las autoras y de los autores. Hay 18 relatos. Álvaro escogió el mío para esto, pues porque era más fácil entenderse conmigo que con una persona que hubiera escrito un relato autobiográfico. Era más delicado, Entonces, claro, además no aparecen niños. Nosotros metimos luego lo de la pesadilla, pero no aparecen niños, que trabajar con niños con este tema era más complicado. Entonces, pero quiero decir, Álvaro, que va a estar ahí Ana vendiendo libros, que bueno, es una aportación de 18 euros para la asociación, que bueno, aquellos que queráis colaborar, pues estará Ana ahí en una mesa con los libros y ahí tenéis 18 relatos, 18 frases de personalidades famosas que nos han apoyado y 18 dibujos. Una de nuestras personas que trabaja en la asociación, que somos una asociación muy pequeña y muy discreta, es médico y psicoterapeuta, pero dibuja fenomenal. Entonces, cada vez que nos llegaba un relato, ella leía el relato y la imagen de salvación y de dolor, una mezcla de dolor y salvación, lo dibujaba. Entonces, el libro cada relato lleva una imagen representativa del relato, que es también muy interesante, que lo ha hecho Isabel Calvo. Ahora dejo paso a la pregunta, pero quería preguntar sobre la canción, Gonzalo, sí, ya que hemos tenido el placer de escucharos cantando y tocando. ¿De dónde surge? ¿Qué relación podemos encontrar? ¿Cómo se compone? Pues mira, bueno, aparte de que yo ya llevo muchísimos años trabajando con la asociación, ya el tema al final me toca muy de cerca a mí también. Como que, bueno, yo creo que ya de tanto tiempo trabajando como que se crea un lenguaje común, que yo también quise poetizar mucho y hablando con Marc, yo con Marc también he trabajado mucho musicalmente y bueno, nos gusta contar la anécdota. Cualquiera que me conoce medianamente sabe que mi vida se sujeta en 3 pilares fundamentales, que son la familia, mis amigos y los espagueti carbonara. ¿Ah? Entonces, pues bueno, Marc y yo quedamos un día en su casa y alrededor de una pasta carbonara, él me había enseñado un fraseo que tenía en el que decía mira la luna. Y a mí el mira la luna me llevó a Niña de Luna, porque todo el tema de la luna, de ocultarse, de la cara oculta, de la oscuridad, pero al mismo tiempo de reflejar una luz creciente, como que de repente la analogía entre la niña y la luna me pareció muy evidente y muy bonita. Muy bonita también. Y luego, pues bueno, Marc también tenía en aquella época un compañero de piso que tocaba también muy bien la guitarra y compusieron como una especie de fado aflamencado que luego pues derivó en la voz de su hermana, que también es preciosa, y al final pues fluyó todo en una tarde. O sea, empezamos a cocinar y para cuando habíamos terminado de comer... ¿Pero eran carbonara de verdad o...? Carbonara italiana. Ah, bueno, vale, en ese caso. Álvaro y Jorge, ¿de qué queríais huir o qué queríais evitar a la hora de abordar este tema en un corto? ¿Qué líneas teníais, si teníais líneas rojas? Representar algo que no fuese real. No romantizar nada. Sí, es que es exactamente eso. Si tienes una fuente tan fidedigna, lo que quieres es ceñirte a la realidad, lo que quieres es que cuando la gente lo vea, pues se sienta representada. Y no piensen, bueno, esto lo han metido de pasteleo. Es todo lo contrario. Intentar también que se sientan lo más representadas posibles. Es posible que a lo mejor hayamos metido más de la cuenta, es posible. Pero así también va a haber más gente que se vea representada. Entonces es ir a lo más real posible, efectivamente. Esa era una línea que no queríamos traspasar, ¿no? ¿Se romantiza mucho este tema? No es porque se romantice, es más bien porque tú puedes caer en la tentación de suavizarlo, más que de romantizarlo, de suavizarlo, de lo que hacemos todos. Es que tú, ahora ya quizá un poco menos, pero hace unos años, como decía Margarita un día vino, yo estaba haciendo un musical en Málaga, que era para niños,
y ella quería un director para hacer una obra de teatro sobre abuso sexual infantil para niños. Y vino un día, ella y su hija, que es dos de las fundadoras de Conciencia, y me preguntaron, ¿tú adaptarías esta obra de teatro y la dirigirías? Jala. Ya. Es que cuando a mí me hablaron de eso, es como si ves un Doberman al final de la calle suelto. Es a ver si tiro por otro lado. Esa es la reacción normal de la sociedad ante ese tema. Y esto es una cosa con la que a mí luego ya por la noche le pedí una noche para... Sí, no me contestó que sí inmediato. No. Efectivamente, yo le pedí una noche para... Y luego piensas con la almohada, pero si realmente he querido toda la vida hacer algo por la sociedad y no soy de ONGs y de... Esto es que la vida me lo ha puesto adelante. Y fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Desde entonces llevo 7 años trabajando con Conciencia y os aseguro que soy mucho mejor persona de lo que era antes. Creo que teníamos una pregunta por allí. Por allí también. Vale, 2. ¿Tú ves lo de allí? Buenas tardes, querida Margarita. No es una pregunta. Ay, bueno. Beatriz. No es una pregunta, es una opinión. Y la voy a hacer desde la autoritas que me confiere ser una profesional de esta materia. No te veo, Beatriz, ¿dónde está? Ah, allí, bonita. Yo he visto maestría en este corto. Porque no he visto una historia. He visto miles de historias que llevo estudiando desde hace más de 20 años. Gracias por poner una pica en Flandes. No sé si vais a obtener premios. El mejor premio será concienciar a la sociedad. Quiero a Margarita y aprendí a quererla desde la admiración, que es la mejor manera de querer a una persona. Comentarios que a veces nos pueden parecer más o menos acertados solo nos tienen que dar fuerza para trabajar. Porque de todo lo que hemos podido ver en la primera pregunta que se os ha hecho, es que queda mucho trabajo por hacer porque a las víctimas no es a las personas que hay que juzgar. Las infancias rotas que han sido robadas por los depredadores sexuales les han privado de muchísimo. Solo faltaba que las privásemos del derecho a poder casarse. Y no tenía... Gracias a Beatriz Izquierdo. No tenía intención más que darte un cariñoso abrazo cuando termináramos, porque en la vida también hay que entender que a veces hay que ceder el protagonismo a quien le corresponde. Todo mi cariño para vosotros, toda mi admiración y toda la fuerza, y os daré mi voz siempre que haga falta. Muchas gracias. Beatriz, gracias. Bueno, os voy a contar quién es Beatriz. Beatriz Izquierdo es no una criminóloga cualquiera, dedicada no a los abusos, a las agresiones sexuales y la que más sabe de España. Es la criminóloga por excelencia ahora mismo en España. O sea, que esté aquí es un honor. Nos conocimos pues porque ella vio nuestra intervención de la asociación en un documental, en el nombre de ellas, que os los recomiendo, y nos escribió a la asociación, yo le respondí, fui a una conferencia suya, y bueno, es la mejor criminóloga que tenemos en España de este tema. Así que oírte a ti es un placer y tenerte aquí. Muchas gracias, Bea. Por ahí tenemos otra pregunta. Hola. O comentario. Bueno, antes de nada, muchísimas felicidades, a mí me ha encantado y creo que es un gran trabajo. Y bueno, Beatriz, no te veo, no sé dónde estás, pero no puedo estar más de acuerdo contigo, porque parece que la gente que ha sufrido abusos de todo tipo tienen que quedarse en sus casas, salir con un chándal llorando, con el pelo sucio, no, tienen que seguir su vida, casarse, tener hijos y hacer lo que les dé la gana. Y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta de que esa gente ha sufrido tanto, que darlo todo tan masticado es que la vida no es así. O sea, si tú das algo tan masticado, pierde la sutileza que tiene este corto, que al final hasta los propios personajes no saben qué le está pasando. Ella está con un bloqueo tan grande que ni ella lo sabe. Es como, ¿qué te pasa? Pues que no lo sé. Entonces, a mi parecer, dirigiéndome a usted, creo que esto está muy bien hecho, es muy sutil y que sobre todo estamos aquí para concienciar a la gente y no para ver para si algo está metido, no con calzador. Desde mi opinión respetuosa, creo que es un gran trabajo
Y nada, quería preguntarte, Margarita, una cosa que a mí me llama la atención mucho, lo de la amnesia, ¿no? Que hay mucha gente que sufre un abuso y tiene esa amnesia, esa cosa de que de repente no te acuerdas. Entonces, a mí me alucina cómo es o sea, no entiendo esa mecánica del cuerpo. O sea, tú de repente en tu vida ves que tienes pues, problemas a la hora de relacionarte sexualmente, ves que tienes problemas sociales y esas cosas y no sabes por qué, o sí que lo sabes y no lo quieres y quieres taparlo y no sé, como que desaparezca de tu cabeza. ¿O cómo va eso? Porque me alucina de repente, yo de verdad que he llegado a pensar y digo, a ver si un día yo voy a estar, o sea, entendedme, hablando con mi psicóloga y de repente, o sea, que me rayan esas cosas, ¿sabes? Ya. O sea, digo, bueno, a ver si un día voy a estar hablando con mi psicóloga. Perdón por hablar así tan vulgar. Que ya me callo, que muchísimas gracias y que bueno, que eso me preocupa. A ti. Gracias. Seguramente tú y la mayoría habréis oído hablar de lo que llamamos los psicólogos la disociación, en su extremo la personalidad múltiple, ¿no? Que es cuando algo te es muy doloroso en la infancia habitualmente, a pequeña escala a todos nos ocurre, ¿no? Cuando algo es muy doloroso en la infancia, pues lo dejas como un sueño, no sabes si ha sido una pesadilla. Claro, cuando ha sido desde los 5, desde los 3 años hasta los 15, te viene más veces, pero bueno, lo descartas. Entonces la amnesia se da cuando has sido muy impactante, alguien muy cercano con el que has tenido que seguir conviviendo, papá o mamá, porque también hay mamás abusadoras, y no te queda más remedio que convertirlo en un sueño o en no saber si es real o no es real. Dudan, tienen imágenes, pero dudan que sean reales. Hombre, estás viendo toda la sintomatología. Estamos viendo la sintomatología. Consecuencia, claro, la gente no viene a consulta. Mire usted, yo he tenido un abuso hace 20 años, mira, nadie nos ha hablado de usted, pero bueno. Vienen por problemas de pareja, por problemas sexuales, por problemas de relación, por ansiedad, por estrés, por depresión, por autoagresiones, por lo que sea, ¿no? Y tú ahí bueno, si conoces el trabajo terapéutico, tú empiezas a profundizar, sobre todo cuando ves determinada sintomatología que te está avisando. También te digo que yo eso lo he aprendido a base de malos ratos, porque a mí cuando estudié la carrera nadie me explicó esto. Yo afortunadamente he sido profesora de la facultad y he podido explicarlo, pero que es que esto no nos preparan a los profesionales para nada, ni a los psicólogos, ni a los psiquiatras, ni a los jueces, ni a los abogados. Esa es nuestra intención, llegar a los profesionales. Porque, claro, los médicos, cuando llegue un niño con los niños también tienen sintomatología y que no la pasemos por alto. Creo que vamos a pasar ya después del programa, habláis, comentáis. Hola. Tenemos una pregunta por aquí. No, quería preguntar felicidades al equipo, comparto las últimas intervenciones. Quería preguntar en el rótulo, o sea, en los títulos, cuando se dice que el 43% o el 73%, ¿esos datos de dónde están extraídos? Pues mira, nosotros y luego quería preguntar que si se producía, porque normalmente se está focalizando en las niñas, si es en las niñas esencialmente, perdón, o también en los niños. Y por último, mirando al futuro, aparte de este formato, el cortometraje, que es excelente para concienciar, ¿qué otras acciones se pueden realizar para reducir, como habíamos dicho al principio, las incidencias? ¿Cómo podemos ayudar como sociedad para romper esta dinámica? No solo con lo de los abusos para niños, sino el 8M es dentro de nada, en fin. ¿Qué se puede hacer al respecto? Yo voy a empezar por el final y luego os voy a recordar el principio, que ya tengo amnesia. El final, mira, nosotros hemos elaborado dibujos animados para niños,
cuentos, hacemos talleres creativos, porque a los niños no les enseñamos esto, lógicamente, pero a través del juego si los niños responden muy fácilmente. ¿Qué podemos hacer los adultos? Pues si tenéis hijos, estar abierto a que en vuestros centros educativos vayan profesionales a hablar del tema a los familiares y estén abiertos a que haya talleres para menores. Con eso ya estáis haciendo mucho. En los centros educativos, y ahí está la clave. Los profesores están totalmente bloqueados, no quieren saber nada. Muchas veces nos dicen, es que es una responsabilidad de los padres. No, y también vuestra. Porque si es en casa, os lo van a contar a vosotros. Entonces, eso. Y la primera pregunta yo no me acuerdo. Los porcentajes. Ah, lo de los porcentajes. Tenemos un equipo. Sí. Sí. Y a niños. Es una investigación reciente de hace 3 años que hemos realizado en toda España, representativa. Tenemos un equipo de investigación porque la mayoría son profesoras todavía de la Universidad de Málaga. Y son datos reales de españoles. Le hemos preguntado a los mayores de 18 años sobre su historia. Y entonces el 73% nos han dicho que nunca lo han contado, de los que han dicho que han sido abusados. Pensar que no estamos hablando solo de violaciones, todo tipo de abuso, claro, todo tipo de abuso. Que un señor, cuando yo tengo 5 años, me diga que le toque, pues eso es un abuso, ¿no? Y varones, pues fíjate tú, te doy un dato que a mí fue lo que más me impactó de los resultados de la investigación. 1 de cada 35 menores, piensa en una clase, ha sido violado. Violado. Y ahí no hay diferencia entre niños y niñas. Los mismos niños que niñas han sido violados. A mí aquello me impactó. Porque a consulta vienen mucho menos los hombres. No se atreven. Ya por último, simplemente lo que yo sí tengo referencias de amistades es que se han producido ese tipo de abusos en colegios de curas y colegios de monjas. Solo digo para aportar al debate. Sí, así es. Bueno, profesorado. Nos queda... ¿Sí? Buenas tardes. Yo me llamo Mariluz y, en primer lugar, quería felicitar a todo el equipo, tanto del corto como a Conciencia, como asociación, particularmente porque gracias a vosotros, gracias a ellos, a mí me ha pasado, como por ejemplo ha comentado Fabiola, a mis 40 y tantos años he sido capaz de verbalizar, de poner en voz alta que he sido víctima también de abusos infantiles cuando era pequeña. Si no fuera por el trabajo que hacéis, sin entrar en cuestionamientos a lo mejor técnicos, pues todo esto sería mucho más difícil. Y ahora mismo, como sociedad, es muy importante que cada vez se vayan generando más espacios donde uno empieza a perder el miedo y el sentimiento de culpa, que es lo que muchas veces, o la mayoría de veces, bloquea a todas las víctimas. Y bueno, agradecer a todos los compañeros que han hecho preguntas anteriormente. Citar también que soy, que tengo la suerte y me siento muy honrada de ser una de las autoras de uno de los relatos del libro de Cicatrices Invisibles. He vivido muy de cerca el tema, no solo en lo personal, sino en mi entorno. Y creo que tengo criterio propio, personal, para decir que en el corto está perfectamente reflejado o perfectamente reflejada una situación absolutamente real. Porque en cuestiones de salud mental y concretamente en temas de abuso infantil, el abanico de situación que se da es tan amplio que podríamos estar aquí horas y horas haciendo una lista de cómo cada persona, de cómo cada ser humano puede vivir una situación traumática o un dolor. Y por supuesto que estamos en todo el derecho de querer seguir hacia adelante, de querer tener una vida normal, de querer prosperar en lo personal, en lo profesional, por lo menos de intentarlo. Y en ese proceso se pueden producir bloqueos. Para eso están los profesionales, los psicólogos, los psiquiatras, los expertos para ayudarnos. Y jamás, jamás ser juzgados. Yo he tenido la fortuna de poder casarme, hay quien no se casa, hay quien sí se casa, de poder formar una familia, de tener hijos, pero eso no me ha impedido ser paciente psicológica o psiquiátrica para poder trabajar con el paso de los años mi dolor, mi trauma, poder ayudarme a mí a seguir adelante
y a entender que efectivamente hay un proceso de bloqueo que es la disociación, que es absolutamente real cuando algo es tan impactante y que te ayuda, desgraciadamente, a poder seguir adelante y a poder avanzar, porque es algo que yo creo que va intrínseco en el ser humano. No soy experta, pero creo que Margarita, que sí que lo es, puede darme la razón y que, por supuesto, que sigáis adelante, que sigáis trabajando como lo estáis haciendo, que ahora mismo para mí, ya lo hemos dicho, lo hemos comentado en otras presentaciones, es importantísimo que sigamos sumando cada vez más espacios, que sigamos perdiendo ese miedo y que entre todos sigamos acompañándonos y haciendo más natural y más fácil poder hablar de estas cosas, porque la víctima, da igual del tipo de trauma que sea, cualquier tipo de violencia, no es culpable de nada y lo que necesita es apoyo, cariño y ayuda, ya sea a través del cine, a través de un corto, a través de una terapia o a través de la compañía como la que tenemos esta tarde, un grupo en el que uno se siente querido y se siente libre para poder hablar de algo tan doloroso y tan real como esto. Muchas gracias. Gracias, Marilu. Pues son las 8:30, nos tenemos que ir, pero una frase rápida para despediros. ¿Qué ha significado para vosotros esto? Yo agradecimiento al público, agradecimiento y a la Fundación. Bueno, gracias a todo el mundo por venir, a tanta gente cercana y a la asociación, evidentemente, ya sabéis que siempre que esté en mi mano. Lo mismo, es que no se puede decir otra cosa. Que gracias y que, bueno, que ojalá esto llegue para las personas que tiene que llegar, sobre todo. Evidentemente, muchísimas gracias a todos por haber venido y, bueno, en mi caso esto ha supuesto aprendizaje, muchísimo aprendizaje sobre el tema. Bueno, a mí me gustaría decir que hemos recibido muchos aplausos del público y me gustaría que el público se diese un aplauso a sí mismo, porque gracias por haber venido, por haber sido tan participativo y, bueno, el hecho de que estéis aquí ya os califica de valientes. De modo que un aplauso para vosotros. Thank you.